Mi nombre es Andrea Arzaba, soy la editora en español de la Red Global de Periodismo de Investigación, o GIGN por sus siglas en inglés, y es un placer para mí darles la bienvenida al taller Cómo investigar el impacto de la minería ilegal en la América Latina, organizado por GIGN, que es la Red Global de Periodismo de Investigación. Hoy tenemos tres ponentes de lujo con investigaciones en países distintos. Tenemos a Ivette Sierra de Mongabay, que investiga desde Perú. Tenemos a Joseph Polisuk, de Armando Info, que investiga desde Venezuela, pero bueno, ahora en este momento está en Brasil y siempre está también investigando desde distintas partes de la región. Y también tenemos a Yuri Potter de Reporter Brasil, desde Brasil, por supuesto, en este momento desde Florianópolis. La dinámica es la siguiente: cada ponente va a presentar por 10 minutos sobre una investigación que ha hecho y va a mencionar las herramientas que ha utilizado para realizarla. Como les comenté, si tienen preguntas pueden agregarlas en el chat y el ponente las va a responder al finalizar las presentaciones. Listo, bueno, pues quisiera invitar a Joseph, si quiere compartir pantalla mientras leo su biografía. Joseph ha sido 3 veces finalista del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación. Es cofundador de Armando Info, que es la única plataforma dedicada exclusivamente al periodismo de investigación en Venezuela. Y hoy nos va a hablar de sus investigaciones relacionadas a la minería ilegal en Venezuela. Así que bienvenido, Joseph, adelante. Muchas gracias, Andrea, Ana, Leo, Mariel y a todo el equipo de la red. Un placer estar acá y vengo a presentarles una investigación que hice en equipo con María de los Ángeles Ramírez y María Antonieta Segovia, que se llama Corredor Furtivo. Y se trata de una investigación que cruzó tres metodologías: inteligencia artificial, cruce de bases de datos y también reportería in situ. Creo que problemas técnicos. Se escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Ok, aquí está. Bueno, aquí vamos. Un poco de contexto primero que todo para que entiendan qué estábamos cubriendo y los dilemas que encontramos en el camino. Lo que ven en pantalla es casi la mitad del mapa de Venezuela. Es el sur del país. Los estados Amazonas y Bolívar son 45% de la superficie territorial del país, pero no tiene más de 6% de la población. Es la selva, el norte de la selva amazónica, y es un sitio, no solamente por todos los accidentes geográficos, sino es un sitio muy difícil de cubrir, bueno, por la escasez de gasolina, si en las ciudades no hay, mucho más en la selva, por lo peligroso que se ha vuelto, y bueno, por las características naturales que hacen que sea un reto poder entender qué es lo que pasa allí. Históricamente, eh, la minería está invadiendo, la minería ilegal está copando todos estos espacios. Les doy un poco de contexto, ya va. Pero es también el sitio, bueno, con los paisajes naturales más hermosos que en lo personal he visto en mi vida, pero hay un chiste que dice que Dios le dio todo a Venezuela y para compensar le dio a los venezolanos. Como les digo, la minería ilegal eh, está invadiendo todo este vasto territorio. Y es una situación que hemos cubierto, en mi caso, desde el año 2006, cuando la masacre de La Paragua. Eh, entonces, una comisión de la Fuerza Armada Nacional bombardeó una mina en La Paragua, una violación flagrante a los derechos humanos que no entendíamos entonces, pero ahora entendemos que es un proceso que desde entonces hemos empezado a ver de militares metiéndose en las minas, no para, no para proteger la soberanía y el territorio y el patrimonio, sino más bien para cobrar comisiones. Pero entonces se formó tal escándalo que ya no han podido cobrar directamente estas comisiones, sino que han permitido la presencia y la invasión de grupos paramilitares y guerrilleros, que son ahora los que están haciendo el trabajo sucio. Y bueno, dicen que los periodistas tenemos obsesiones y una de esas líneas de investigación que he cubierto es el tráfico de oro. Eh,
pero es muy difícil cubrir. Como les digo, solo el estado Bolívar, el más grande del país, frontera, por cierto, con Roraima, en el norte de Brasil, eh, es más grande que Alemania. Entonces, ¿cómo investigar ese tipo de fenómenos? Yendo a una sola mina, bueno, la idea era trascender, en este caso de corredor furtivo, era trascender eh, la denuncia o la crónica desde un solo lugar. Y teníamos la noticia de que a contracorriente del resto del mundo, en las minas no ha habido cuarentena y la pandemia ha funcionado incluso como una fuente económica para toda esa población que se quedó sin empleo durante la pandemia. Pero otra vez, ir a un solo sitio no valía la pena. Queríamos mostrar toda la situación. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, empezamos a ver que por eh, satélites podíamos empezar a ubicar las zonas donde habían ya no solamente minas ilegales, sino también pistas clandestinas, un fenómeno que empezamos a descubrir. Y hay un antecedente en eso. Hace unos 5 años publicamos esta historia sobre una planta rusa que producía kaolín, que es un mineral que sirve para el cemento. Pero esta planta la instalaron en el kilómetro 88 del estado Bolívar, selva adentro. Y no entendíamos ya no solamente qué hacían los rusos buscando supuestamente kaolín, sino que, fíjense ustedes, en el año 2015 pudimos ver, gracias a los satélites, que instalaron esta famosa planta. Pero la noticia no es que no hicieron nada, es que se fueron y desmantelaron. ¿Por qué querían destruir esta planta? Bueno, nosotros recabamos unas muestras del supuesto kaolín y las mandamos a un laboratorio en Vancouver y encontramos que no era kaolín. Tampoco encontramos que era uranio, que era la leyenda sobre esto. Pero lo que sí encontramos es que se dieron a la tarea de destruir, de abandonar y destruir una planta en medio de la selva. Allí empezamos a ver que, por supuesto, las herramientas 2.0 y hasta 3.0 están funcionando, el rastreo satelital, pero otra vez, ya no queríamos un solo sitio, sino varios. Y es así como tras un fellowship en Stanford empezamos a ver que, y con la ayuda del equipo de Earthrise Media, una organización que nos ayudó a programar un algoritmo, empezamos a recabar muestras de estas minas ilegales y de estas pistas clandestinas. Es así como le pedimos al robot que buscara imágenes similares en función a estos modelos, a estas muestras, mejor dicho. Fíjense ustedes que esto no es una pista clandestina en el noreste del estado Amazonas, sino una pista que sirve a una comunidad indígena. Pero lo curioso es que no una ni dos, sino tres fuentes advierten que estas minas que encontramos cerca son atribuidas a la disidencia de la FARC en Venezuela. Y bueno, es así como empezamos a tomar así como uno anota en una libreta, un blog de notas, dónde están las minas, empezamos a mapear todos los sitios donde había minas, pistas y campamentos que nos llamaran la atención. Y finalmente, con la ayuda de este equipo de Earthrise Media, terminamos encontrando 3.700 minas, 300 en el estado de Amazonas, donde de por sí es ilegal cualquier tipo de minería, no hay concesión alguna permitida. Una vez con toda esa data, con la data en bruto, empezamos a chequear punto por punto. Y es así como descartamos falsos positivos y también encontramos casos emblemáticos y configuramos este mapa que pueden consultar en armando.info en la serie Corredor Furtivo. Hay 3 ejemplos aquí que me gustaría mostrarles. Uno es que encontramos, bueno, aquí ya se ve una, pero habían 2 pistas en el año 2015 muy cerca de una mina. Al otro lado del río había una mina. Caso similar al que van a ver a continuación. Ay, perdón. El que van a ver a continuación. O sea, las pistas las encontramos, la mitad de las pistas, 42, las encontramos al lado o muy cerca eh, de las minas. Y fíjense ustedes esto. En los años 90 hubo una incursión de garimpeiros en el estado de Amazonas y también en Bolivia. Bueno, están volviendo y eso lo hemos podido comprobar con imágenes satelitales, algo que ya
ya se ha visto tanto en la prensa venezolana como brasileña porque, bueno, lamentablemente ha habido asesinatos a partir de estas incursiones. Y bueno, aquí algunas de las muestras emblemáticas que encontramos. En aras del tiempo voy continuando. Hicimos este trabajo en alianza con el país de España y publicamos 6 entregas porque es bueno decir que esto ya no era solamente un trabajo donde se usó meramente la tecnología, sino la tecnología nos ayudó a saber a dónde ir. Y en ese sentido fuimos a los sitios emblemáticos donde habían minas y pistas y hablamos con, bueno, en la segunda entrega fue un mapa, un mapa del crimen. Les repito, hay muy poca población en estos estados. En el estado de Amazonas hay 0,5% de la población de Venezuela. Entonces es difícil saber dónde están las guerrillas o qué tipo de grupos irregulares están invadiendo la zona. Es así como pudimos ir a los sitios y encontrar, por ejemplo, que hay reclutamientos voluntarios e involuntarios de indígenas, por un lado, pero por otro lado también pudimos ver que los indígenas también están creando sus propias guerrillas, sus propios grupos, ¿cómo se llama? Guardias territoriales, les dicen ellos. Pero en la segunda entrega hicimos una base de datos que programó, que sistematizó María de los Ángeles Ramírez, en la que eh, hicimos una lista de los crímenes y a quién se le atribuía, según las fuentes oficiales, estas incursiones. Y así pudimos hacer un mapa, ya no solamente de las minas y de las pistas clandestinas, sino también de los grupos irregulares que hay en la región. Lo que ven en rojo son el ELN y las disidencias de la FARC, guerrillas colombianas. Lo que ven en amarillo son incursiones de garimpeiros brasileños y en negro son los llamados sindicatos, que son bandas, mafias del oro ya venezolanos. Y a partir de allí también pudimos empezar a abordar el tema y ver la sociología de estos grupos. A pesar de que, por ejemplo, tienen un mayor poder de fuego, estas guerrillas colombianas tienen todo un know-how y una experiencia de cómo relacionarse con los grupos de la zona. Y eh, los otros, los llamados sindicatos, eh, tienen menos poder de fuego, pero yo diría que es más difícil de abordar y la relación con los grupos de la zona es mucho más eh, agresiva. Bueno, eso es un poco el trabajo. En aras del tiempo lo paro aquí. Después podemos responder preguntas. Solamente en el impacto, el algoritmo funcionó para que en el Pulitzer Center, porque esto es un trabajo hecho en el marco de la red de investigaciones tropicales del Pulitzer Center, sirviera el algoritmo para otros trabajos, una app que están haciendo en el Pulitzer Center. Y también el trabajo sirvió para que bueno, el gobierno meses después dijo que había dinamitado algunas de estas pistas clandestinas y también el trabajo sirvió en el informe de derechos humanos de Naciones Unidas. Muchas gracias y a la orden en esta esquina. Muchas gracias, Joseph, por tu presentación. Aquí tenemos algunas preguntas, pero si te parece las dejamos para al finalizar las ponencias. Aprovecho también para recordarles que cualquier pregunta que tengan la pueden poner en el chat o en la sección preguntas y respuestas y mi compañera de GIGN, Ana Beatriz, la editora de GIGN en portugués, va a estar realizándolas al finalizar las ponencias. Bueno, pues gracias, Joseph. Ahora vamos a ir con el segundo ponente, que es Yuri Potter, desde Brasil. Él es un periodista originario de la región amazónica, es un reportero independiente que escribe sobre corrupción y medio ambiente y ha trabajado en distintos periódicos de Brasil y de Alemania, y desde 2021 es miembro de la Red de Investigaciones de la Selva Tropical, RIN, en el Centro Pulitzer. Bienvenido, Yuri, y adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Yo voy a cambiar para la lengua para portugués. Voy a hablar en portugués. Hola a todos. Muy buenos días, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla para que todo el mundo pueda ver mi presentación.
¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Conseguem, né? Bem, pessoal, Listo. eu vou falar pouco de dois projetos. Bueno, voy a hablar de dos que eu proyectos participei nos últimos en los 2 ou cuales 3 anos. participé en los últimos 2 o 3 años. Quem Uno, trabalhou basicamente para encontrar pistas clandestinas trabajé ou para encontrar pistas clandestinas de vuelo en la Amazonía y también trabajamos en alianza E o con outro diferentes instituciones. projeto aqui, que ele é Y bastante este de focado em aquí, mineração, y ele cuando hablamos de tem um minería, modelo bem yo básico, creo bem que interessante tiene un modelo bien básico y bien interesante para que podamos empezar a analizar processo de mineração. Como é que funciona a cuál es el mineração? proceso de minería o cómo funciona la minería en Brasil específicamente. Aquí ustedes están viendo este mapa. Cada cuadradito de esto que ustedes ven es una solicitud de minería. Si uno quiere explotar cualquier mineral, uno primero tiene que pedir una licencia para hacer eso, un permiso. Y pedir ese permiso, tiene que entregar una documentación necesaria y a solicitar también permisos ambientales. Y estos datos son públicos. Están almacenados en el gobierno, uno puede descargarlos en cualquier momento. Você consegue baixar os polígonos, né? A parte interessante é isso. Você consegue baixar eles Y eso es lo importante. Uno puede descargarlos en un formato sites que abrigam mapas. y tú puedes ver ese mapa con todas las solicitudes y ahí uno puede ver, por ejemplo, por estado o está en una tierra indígena específica o no. Por ejemplo, aquí en morado, ustedes están viendo que es la tierra indígena Yanomami. Este es en el estado de Roraima. También tiene frontera con Venezuela. Y me imagino que nuestro compañero también conoce bastante esta región. Y bueno, este proyecto existe y vimos cuáles son las solicitudes que están afectando esta tierra indígena. Y para que ustedes tengan una noción, ahora hay 2.467 requerimientos o solicitudes para minerales. Y eso no quiere decir que son minas que están siendo explotadas, ¿no? Y todo esto afecta a tierras indígenas amazonas. Fazendo passo a passo aqui de Y para mostrarles un paso a paso, para que ustedes entiendan cómo empecé a investigar el proceso de minería en Brasil, por ejemplo. Primero hago esto, busco la información sobre las solicitudes de explotación de minerales, que son datos públicos, y tenemos dos formatos, ¿no? El SHP o el KML. Y después tú los puedes descargar y los puedes usar en un mapa específico. Y uno trabaja también con Google. Y otro punto bien interesante cuando nosotros trabajamos con minería es ver los datos de producción mineral, porque ellos están obligados a dar esta información. ¿Qué tipo de mineral se está analizando o cuál están pretendiendo explotar? En el caso de oro, ese CFM, que es lo que dicen de los impuestos y producción mineral, el productor tiene que pagar 1,5% de la producción. Entonces, ahí tenemos bueno, la información de que él pagó 1.500.000 reales de royalty. Y eso sirve también para comparar y ver si hay alguna aprobación con respecto a esta explotación del mineral. Y también están los permisos de esa explotación medioambiental. Y hay algunas herramientas útiles. Yo trabajo con mapas, el QGIS. Tiene algunas herramientas dentro de ese programa para que uno trabaje con ubicaciones. Se puede ver el radio de actuación y tiene una imagen también muy buena si uno quiere. Y lo importante también es buscar también imágenes satelitales. Tenemos aquí dos herramientas, el Google, que es el más conocido, pero también podemos hacer una cuenta en el planet.com y hay algunas cuentas gratuitas que te dan acceso a imágenes muy recientes y buenas. Y estas cuentas son pagas. A veces hay otras que son un poco más caras, no son para periodistas, pero hay otras que son gratuitas que podemos utilizar. Y otra cosa es que yo también trabajo mucho con planillas, trabajo con Excel.
Y también podemos utilizar otras herramientas como SQL, pero ahí en ese caso es necesario que sepamos un poquito, no mucho de programación. Y bueno, yo les mostré la imagen con esa sobreposición de imágenes en tierras indígenas y también tenemos el sitio del gobierno para ver los datos de la minería, ¿no? Y bueno, para darles una idea de cómo nosotros podemos utilizar todos estos datos, fíjense, esta imagen es de una pista que estaba en una tierra indígena en el estado de Pará, en la Amazonía. Nosotros hicimos una alianza y lo que fue muy claro es que fuimos viendo con imágenes del satélite, es que después de la pista, después de la minería, esa pista creció significativamente. Y este es un tipo de trabajo muy interesante y esto es gracias a las imágenes de satélite. Y después paso a la validación de los datos. Estos son los datos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en las páginas del gobierno, por ejemplo, en el IBAMA. Ellos tienen todos esos documentos que son las solicitudes para los permisos. Y también con las secretarías estadales y municipales de medio ambiente. Y aquí, por ejemplo, también podemos ver los datos de las minas y me parece que hay datos muy importantes allí. Y los datos de quién vendió eso es un camino que nosotros siempre buscamos seguir. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre en una investigación, cuando uno trabaja con minería, lo ideal es uno encontrar el principio, el medio y el fin de ese mineral. Pero claro, esto implica mucho trabajo, mucho tiempo, pero eso es interesante porque con esto uno puede contar toda la historia. Y con la minería en tierra ilegal, y bueno, cuando, por ejemplo, metieron presos a 10 garimpeiros, lo importante es saber de dónde vino eso, qué fue lo que pasó y comenzar a verificar toda esta información es importante. Y también hacemos, por ejemplo, una revisión en la bolsa de valores, sobre todo en la bolsa de valores de Estados Unidos. Las empresas son obligadas a dar datos sobre los proveedores de minerales. Entonces, con esto uno puede relacionar una empresa que tiene problemas aquí en Brasil, por ejemplo, con el tráfico de oro. Y entonces, ¿qué pasa? Aparecen los documentos que se presentan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y así hemos encontrado diferentes casos y numerosos casos de esto. Y bueno, aquí tenemos otro aspecto del chequeo de imagen por satélites. Esta era una empresa minera que fue embargada después que nosotros presentamos el reportaje, pero 2 meses después ellos regresaron. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Volvimos a ver aquí las imágenes satelitales, los camiones que estaban estacionando, y eso nos permitió darnos cuenta de que habían regresado. Esta es la imagen de los camiones que nosotros mostramos en este reportaje. Ellos explotaron más de 1.000 millones de dólares, de reales, perdón, en oro. Es decir, recibieron más de 1.000 millones de dólares de forma ilegal. Este es el trabajo que nosotros hicimos. Aquí llegó mi hijo. Esto tiene que ver con investigaciones con datos de minería que nosotros pudimos obtener. Y algo importante es también relacionar esto con qué es lo que genera, cuál es la consecuencia, cómo se trabajan en áreas. Lo que pasa es que muchas veces es que los garimpeiros trabajan en esas áreas y después van a la ciudad. Y entonces, por ejemplo, hubo un brote de malaria en tierras indígenas debido a la minería ilegal en Pará.
Y en el último momento, en el último gobierno de Brasil, que era de Bolsonaro, aquí tengo este artículo. Y este era un caso que les quería mostrar justamente porque, fíjense, es cómo nosotros podemos, nosotros hicimos un reportaje también en Brasil y mm, buscando eso en las bolsas de valores, nosotros pudimos ver cuáles eran las empresas que estaban comprando oro en una refinería Brasil que tenía muchos problemas con diferentes investigaciones por minería ilegal. Había algunos indicios que tenía la Policía Federal de que estaban comprando oro de forma ilegal. Y nosotros pudimos a través de la bolsa de valores ver cuáles eran los compradores de esa refinería y allí pudimos ver una empresa gigante, fíjense, Tesla, Amazon, Dell, Starbucks. Y en este caso era Dell que nos respondió, porque normalmente nos ignoran, pero sí dijeron que estaban comprando oro de esta refinería y que ya lo estaban sacando de la lista de proveedores. Y yo creo que ese es nuestro objetivo, básicamente, como periodista. Cuando nosotros trabajamos con minería, identificar dónde están esas minas, identificar qué es lo que hay de malo en ellos, qué está pasando. Y eso nos ayudan las imágenes con satélite. Utilizamos la tecnología para hacer, para buscar. Pero, claro, esto no sustituye la investigación in situ. Pero también hay que averiguar quién está comprando ese oro, porque el comprador no va a hacer todo ese negocio si no tiene sentido, ¿no? Entonces, tú no vas a trabajar en la mitad de la selva, porque nadie está haciendo turismo ahí. El minerador que está allí está ahí porque va a ganar dinero, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender claramente. Y cuando nosotros investigamos minería, tenemos que más bien intentar romper esa cadena. Tenemos que hacer presión en todas las puertas. Aquí tenemos la persona que hace la minería, la grande empresa, las grandes empresas de tecnología que están comprando ese oro. Otro reportaje que hicimos sobre las pistas y quien nos respondió fue la empresa Apple. Y también nos mencionaron otra empresa que también estaba involucrada en temas y se comprometieron después a retirar de su lista de proveedores esta empresa. Eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. ¿Me oyen? Sí, claro que sí, Ajá. Yuri. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia. Aquí también tenemos algunas preguntas para ti, pero vamos a esperar a que pase Ivette. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestra tercera y última panelista. Antes de ir a preguntas, les invito a que tomen este tiempo para hacer las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas o por el chat. Las estamos recopilando. Y es un gusto para mí darle la bienvenida a Ivette Sierra desde Perú, que es una periodista de investigación en temas medioambientales para Monga Beilata, medio que ha publicado más de 500 historias que muestran un panorama de la situación ambiental, no solo en Perú, sino también en América Latina. Así que bienvenida, Ivette, y adelante, por favor. Hola, buenos días con todos. Es un placer estar acá. Se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bien, yo voy a hablar sobre dos investigaciones. Lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Dos investigaciones que hicimos en minería ilegal. La primera que voy a presentar es sobre una modalidad de extracción de oro ilegal en Perú, en los ríos, ¿no? En Perú está prohibido por ley explotar oro de los ríos. Entonces, en Loreto, en una región al norte de Perú, empezaron a aparecer estas dragas, o pequedragas, como le llaman los pueblos indígenas, en los ríos, ¿no? Y
¿cuál es esta modalidad y por qué está creciendo esta modalidad, lamentablemente? La investigación empezó con información de las comunidades indígenas, y esto es súper importante porque las comunidades indígenas en la Amazonía juegan un rol no, de protección de la Amazonía, pero también en estos casos de información y de denuncia de lo que está pasando, ¿no? Y entonces esta investigación comenzó justamente con información de comunidades indígenas que viven a lo largo de este río, el río Napo, y que como parte de su trabajo, ellos un par de años antes habían empezado un proyecto de vigilancia de sus ríos con GPS, ¿no? Monitores ambientales, y cuando empezaron a ver estas dragas, empezaron a georreferenciarlas. Entonces, hicieron una denuncia ante la Fiscalía Ambiental en Loreto, y esa información por instituciones que trabajan con ellos llegaron a nosotros. Entonces nosotros decidimos ir a investigar qué estaba pasando ahí, ¿no? Porque era una modalidad que poco se había reportado, casi no se sabía. O sea, se conocía las dragas en ríos, en Madre de Dios, pero en Loreto, que es una zona al norte de Perú, la Amazonía norte de Perú, casi no se había hablado de esto. Entonces fuimos a ver qué estaba pasando. La georreferenciación nos sirvió mucho para saber a qué lugares íbamos a entrar, pero además, obviamente, fuimos acompañados de las personas líderes y lideresas de las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, quiero poner la investigación. Si puedo salir. Quizás si le pones ESC. Ahí Sí, estás. Perfecto. justo. Y entonces llegamos a la zona y recorriendo el río, como sabíamos los lugares donde estaban estas dragas, en una de las zonas logramos acercarnos mucho a las dragas, ¿no? La historia de cómo nos acercamos está contada en el reportaje, pero esta es una de las dragas que se puede ver y que siguen existiendo en los ríos, y no solamente en el Napo ahora, sino ha crecido a otro río que es el Nanay en Perú, y también se ha extendido por otros ríos. Esta investigación, aparte de la georreferenciación, como les dije, estuvo muy ligada al trabajo que hacen los pueblos indígenas y que siguen haciendo ahora, ¿no? Como resultado, bueno, no solamente recorrimos la zona, sino también vimos el problema de la contaminación que se está dando. Había ya estudios hechos en la zona en sangre y en cabello de las personas que viven en estas comunidades, y los resultados eran que la mayoría tenía los niveles de mercurio por encima de los niveles permitidos, ¿no? Pero además de eso, le seguimos la pista hacia dónde va el oro, ¿no? Y entonces llegamos a la ciudad de Loreto, cuando regresamos de este viaje ya del recorrido que hicimos por las comunidades. En la ciudad de Loreto, que es la capital, en la ciudad de Iquitos, perdón, que es la capital de Loreto, que es la región a donde fuimos, ahí nos habían dicho durante todo el viaje que el oro que salía de estas comunidades se vendía en la ciudad de Iquitos, ¿no? Entonces le seguimos la pista y llegamos a los lugares donde venden oro y compran oro, que son tiendas en la misma ciudad donde se anuncia, ¿no? Se compra oro y se compra plata. Entramos ahí, preguntamos, nos dieron precios y era de lo más normal, y además preguntaban de qué río viene, ¿no? Bueno, nos dieron precios y todo, y a raíz de esta investigación, y eso es súper interesante, es que a raíz de esta investigación, estos son el puerto donde llega, a raíz de esta investigación se inició una investigación fiscal que se está desarrollando actualmente y que ya están dando algunos resultados. Y esta investigación fiscal justamente ubica a las personas
que nosotros fuimos contactando en la investigación, en el recorrido, que nos fueron dando datos de las personas que estaban dedicadas a esto en cierta forma, y entonces esta investigación empieza al relacionar todo esto, los lugares donde se venden con personas que se dedican a eso y gente que recorre el río para diferentes actividades. Y bueno, los resultados de esta investigación, como les comento, están ahorita en una investigación fiscal, ¿no? Esto último que les muestro es un mapa de las zonas que recorrimos y donde vimos y observamos las dragas, las llamadas pequedragas, para extraer el oro. Antes de terminar, mencionar que las pequedragas se llaman así porque están formadas por dos pequepeques. Pequepeques acá son unas embarcaciones muy pequeñas que navegan los ríos de madera, y las pequedragas, como ustedes pueden ver en esta foto, están formadas por estos dos pequepeques, ¿no? Son dos balsitas ahí, que son como la base de toda la draga, ¿no? Sobre ellas se monta todo con madera, una base que une a las dos peques y todo lo demás, ¿no? Esto que ven acá que sale, esta manguera, es pues justamente las mangueras que sirven para succionar el oro. Y incluso hay siempre un buzo que trabaja con ellos, ¿no? Que es el que baja para que pueda manejar y manipular esta manguera para succionar el oro. La siguiente investigación de las que quiero conversar es una investigación que la llamamos Comunidades en Resistencia, que fue un especial que hicimos con 5 investigaciones, una de ellas relacionada con la minería ilegal. Y para este especial utilizamos, bueno, primero hicimos pedidos de información por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de las comunidades nativas, o sea, dónde están ubicadas, y pedimos información en Shapefile, de las actividades ilegales bueno, de la deforestación que hay en Perú, también información oficial, y acudimos a bases de datos de dónde están los cultivos de coca, que fue también información oficial, y además de dónde está ubicada la minería ilegal. La minería ilegal no existe un registro oficial, ni registros, digamos, constantes de dónde está, pero sí la red de información socioambiental, la RAIS, tiene información, ha mapeado la minería ilegal en toda la Amazonía. Entonces nosotros acudimos y tomamos esa información e hicimos un cruce de información, ¿no? Cruzamos la ubicación de todas las comunidades indígenas en Shapefile, en estos formatos que te permiten ver polígonos de los lugares, y sobre eso montamos la información, por un lado de cultivos ilegales de coca, por otro lado de minería ilegal y por otro lado de deforestación. Y así fuimos viendo, mapeando. Esto lo hicimos para 5 regiones en Perú, no para todo el país, para 5 regiones, todas amazónicas y todas donde hay mucho delito ambiental, donde ha habido asesinatos de líderes ambientales, de líderes indígenas y de defensores ambientales. Y este cruce nos permitió visualizar, bueno, varias cosas con los delitos ambientales que estábamos investigando en comunidades indígenas, pero para minería ilegal nos centramos en Madre de Dios. Madre de Dios es la región más impactada por minería ilegal acá en Perú. Entonces nos centramos en analizar, hicimos la superposición de tanto de los shapefiles de las comunidades indígenas como los shapefiles de la minería ilegal que tiene RAIS, y
ubicamos las comunidades más impactadas, ¿no? Una de ellas, que fue la historia que reportamos, es la San José de Carene, y acá pueden ver el mapa de la comunidad, ¿no? Esto que se ve en naranja es una área de conservación regional junto a la comunidad, ¿no? Manejada por un pueblo indígena. Y esto que se ve en azul, que no está prácticamente tapado con lo rojo, eso que se ve en azul o celeste es justamente la minería ilegal que está dentro de esta comunidad, ¿no? Y se superpone, como ven, con la deforestación. Lo rojo es la deforestación. Entonces, con esta información viajamos acá, como ven, esta es Madre de Dios, este es Perú. Madre de Dios es la región que está acá al sur en la Amazonía, en frontera con Bolivia y Brasil. Esta es la región y esta es la comunidad a la que viajamos, ¿no? Y voy a entrar nuevamente acá. Y entonces, en esta comunidad, bueno, encontramos que casi la mitad de su territorio está ocupado por minería ilegal, ¿no? Pero además es una comunidad en la que tiene todavía parte de su territorio bien conservado y donde incluso se está haciendo una investigación de toda la biodiversidad que existe en la zona, ¿no? Entonces hay un contraste grandísimo en esta comunidad. Pero además hay temas de superposición, hay problemas dentro de la comunidad obviamente por la defensa del territorio. Y bueno, esta es una zona muy cerca a la comunidad donde está instalado un campamento prácticamente minero, como una mini población dedicada exclusivamente a la minería ilegal. Y esto es zonas donde incluso compran también oro, como pasa en Loreto, ¿no? Saliendo de las comunidades hay lugares donde se compra oro muy libremente. Logramos hacer un mapa en el que se puede ver cómo lo que se ve en naranja es la minería ilegal y cómo está sobreponiéndose o superponiéndose a las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas en Madre de Dios, estos son los shapefiles de las comunidades indígenas, lo que está en celeste, y lo que aparece en naranja son justamente los lugares donde se ha detectado y se ha mapeado la minería ilegal. Bien. Y por último, creo que mencionarles solamente, voy a entrar nuevamente, mencionarles que para todo este trabajo son súper importantes las imágenes satelitales o la información que viene de los satélites, ¿no? En Mongabay siempre seguimos y vamos mapeando información a través de algunos portales como Global Forest Watch, el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, la Red Amazónica de Información Satelital RAIS. Esta información satelital nos permite ubicación precisa, podemos con puntos georreferenciados entrar y ver qué está pasando ahí, o sea, ver si hay deforestación, si es grande, si ha crecido. Se puede distinguir si entramos a Planet, por ejemplo, si se trata de campos arrasados o si hay pozos mineros ahí. También permite observar lugares obviamente de difícil acceso. Se puede incluso en algunos casos ver obviamente con la asesoría de geógrafos y de expertos en estos
En esta información se puede saber la extensión del área perdida, se puede analizar periodos de tiempo y permite hacer seguimiento de este delito ambiental y de otros, y también muchas veces es el inicio de una investigación. Muchas gracias. Esta es una imagen satelital publicada por MAP para una zona de crecimiento de minería ilegal en Madre de Dios. Y bueno, gracias. Y estamos acá para las preguntas. Muchísimas gracias, Ivette, por la presentación, a Yuri también y a Joseph. Ahora vamos a invitar a mi compañera Ana Beatriz, que es la editora en portugués. Ella va a hacer las preguntas y a los hispanohablantes quisiera invitarlos a cambiar el idioma en el botón interpretación, ya que mi compañera estará hablando en portugués. También los invito a seguirnos en redes sociales. Ahora en el chat vamos a poner las redes sociales, el boletín y otros links para que también puedan seguir a GIGN en español y en portugués. Bueno, pues Ana Beatriz, adelante. Olá a todos. Hola a todos, buenos días para algunos. En Brasil ya es buenas tardes. Gostaria de empezar com uma pergunta a todos. Nosotros já habíamos formulado uma pergunta e nos gostaria de saber quais são as medidas de seguridade que ustedes tienen, já que são áreas muito peligrosas. Pero también hay una otra pregunta que va correlacionada con esta, con queremos preguntar. ¿Qué preparaciones son necesarias para ingresar a una área donde hay una sospecha de minería ilegal? Entonces, me gustaría que los tres, si pueden responder esta pregunta relacionada a la seguridad. Y creo que podemos seguir el orden de las presentaciones, ¿cierto? Joseph puede empezar a responder, creo, ¿cierto? Sí. Bueno, creo que lo primero es hacer una preproducción para saber a dónde vamos a ir. Y para ello hay que planificar de todo, desde el repelente, temas de salud, hasta temas, zonas, por ejemplo, mineras en Venezuela no tienen tarjeta de crédito ni ninguna manera de pagar que no sea en efectivo. Algunas veces incluso trabajan más con oro y con moneda extranjera que con los propios bolívares. Pero eso en cuanto a la preproducción, pero por supuesto creo que hablando de un tema ilegal, es bueno buscar gente local que nos sirva de lazarillos o de guías. Siempre son buenas estas alianzas con periodistas locales. Sumamos mucho más y creo que podemos abarcar no solamente más territorio, sino más temas. O sea, en el sentido de conectar, en el caso venezolano, historias del Estado Bolívar con Caracas, cosas así. Y la frontera, por supuesto. A mí me gusta decir que soy periodista cuando se puede, pero si no, por lo menos no mentir, no hacerme pasar por otra persona. Yo sé que esto es un tema polémico porque en algunos países usan cámara escondida. Rara vez nosotros la hemos usado. Hay todo un dilema y un debate ético sobre estos temas, pero también depende de cada historia y depende de lo que estamos buscando, etcétera, etcétera. Es necesario hacer fuente y allí no hay una piedra filosofal o un método de cómo ganarse a esas fuentes, pero yo sí creo que incluso los actores de los que estamos hablando, muchas veces gente que está delinquiendo, creo que no engañarlos es una premisa que a nosotros nos ha funcionado. Oi, Ana. Eu concordo com tudo que o Joseph falou, principalmente com relação... Estoy de acuerdo con Joseph. Me parece que hay que tener siempre un protector. Y yo algo que hago mucho, que también se mencionó en la fase de preproducción, que es esencial cuando uno va a planificar un viaje de campo para conversar con la gente, es intentar conversar con personas de la región, con habitantes de ese lugar, para ver cuál es la mejor forma, qué se puede decir y qué no se puede. Y yo creo que ese siempre es el mejor camino.
Yo siempre procuro ser honesto cuando estoy in situ, decir todo lo que estoy haciendo, aunque yo sé que el entrevistado está haciendo algo ilegal. Yo intento ser honesto, mira, estamos haciendo esto, y tú le preguntas si la persona quiere decir, porque no me parece que eso sea seguro en esas regiones. Y si alguien tiene desconfianza o descubre algo, tú no vas a tener para dónde correr, ¿no? Yo creo que lo más recomendable siempre es hablar la verdad, decir la verdad e intentar también evitar engañar a alguien o darle la vuelta. No sé cómo van a traducir esto, pero no es difícil decir algunas mentiritas para encontrar una entrevista. De hecho, yo empecé a usar también sobre todo protección, sobre todo por el presidente que va a salir ahora poco, ¿no? Y ahora cada vez es más violento viajar en Brasil. Entonces yo también empecé a usar un rastreador satelital que le envía un mensaje y con quien yo trabajo. Y es esto que tengo a mi lado. Véanlo aquí, este aparato. No sé si está apareciendo, ¿no? Pero lo, esto parece como un celular antiguo de BlackBerry, pero con este puedo mandar un mensaje, tiene un alcance mayor que un celular normal y envía mensajes de localización y tú puedes mandar cada 5 minutos un mensaje de ubicación, de dónde estás tú, ¿no? Entonces alguien en la redacción, en la ciudad, mi jefe o el que sea, está viendo cuál es mi paso y el paso del fotógrafo y del equipo que está en campo. Esa es una medida extra que yo empecé a utilizar este año porque después que ya ustedes saben lo que les pasó a Philips y a Philips Pereira, y creo que esas son las principales recomendaciones que yo daría. Siempre tener un apoyo en algún lugar y personas que sepan, que sabe dónde tú estás. Puedes mandar tu ubicación o decir, mira, si estoy en la selva, mira, no va a haber señal, ni señal de teléfono, y vamos a estar 3 horas ahí, no vamos a tener comunicación, pero a las 8 de la noche yo te vuelvo a mandar otro mensaje si todo está ok. Si yo no mando ese mensaje es porque algo ocurrió y alguien en mi redacción va a poder tomar alguna medida con respecto a eso, ¿no? Para proteger el equipo, ¿no? Es eso. Bien, sí, coincido bastante con lo que han dicho Joseph y Yuri. El tema de preproducción es súper importante, saber exactamente a dónde vamos a llegar, tener los contactos allá de las personas con quienes vamos a ir a un lugar determinado o encontrarnos en la ciudad, que nos puedan dar mayor información de cada lugar al que vamos a ir. Eso es muy importante, ¿no? Saber a dónde estás entrando, con quiénes puedes entrar o con quiénes te vas a encontrar ahí. Y otra cosa muy importante es tener una conexión permanente con tu base, con tus editores. Hay lugares a los que ingresas en los que no hay conexión, obviamente, pero sí decir específicamente, voy a ir a tal lugar, voy a estar en este sitio, voy a llegar a tal zona, y como dijo Yuri, especificar si es posible cuánto tiempo se va a estar ahí, si vas a entrar un día a un lugar sin conexión, y tratar de mandar alguna forma de comunicarte todos los días con tu base, con tus editores, de alguna forma, ¿no? Puedes mandar mensajes, puedes buscar un teléfono fijo de donde llamar. Hay comunidades en las que he entrado que sí es posible encontrar teléfonos fijos, o que entra la señal de uno de los operadores del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pasa eso, pues siempre llevar estas tarjetas adicionales, en el caso de que uses solo celular, llevar tus tarjetas adicionales de todos los operadores que hay en Perú, para que alguno de ellos te pueda servir la señal, ¿no? Entonces, estarse reportando y constantemente informando a dónde se va cada día, qué actividades se van a tener, eso es también muy importante. Y sobre el otro tema, pues no, nosotros siempre decimos que somos periodistas
es lo mejor que se puede hacer. No usamos cámara escondida, nunca lo hemos usado. Pues incluso con gente involucrada en estos temas, pues se les dice, ¿no? Cuando vas a entrevistarlos y todo eso. Agora nós temos uma pergunta Ahora tenemos una pregunta para para o Yuri. Yuri. Yuri, você já chegou a pesquisar Yuri, algo ¿tú sobre ya minas de has extração investigado ilegal algo de sobre diamante minas de em extracción Rondônia? ilegal de diamante en Rondonia? Determinado inclui requerimentos minerários de extração de diamantes Y na si região. hay, por ejemplo, minerales de extracción ilegal en la región. Voy a compartir rapidito con ustedes con Amazonia Minada. Es una solicitud que llega a tierras indígenas y también con refugios de conservación integral, unidades de conservación integral, y que es la protección de las tierras indígenas aquí. Y aquí también hay solicitudes para diamante, pero hay que buscar en la base del gobierno, hacer la descarga completa con la ubicación específica, y en el mapa uno puede ir viendo toda, utilizando esa herramienta, ¿no? Y eso es muy bueno para eso. Aquí en Amazonia Minada hay una parte, aquí arriba, un buscador. Yo puse aquí, fíjate, diamante. Y entonces él va filtrando todas esas solicitudes que tienen en tierras indígenas y en unidades de conservación que son de diamante. Y fíjense aquí cómo está aquí en Rondonia. Y hay algunas solicitudes de diamante. Y puedes ver cuál es la empresa que es la dueña, el número del proceso, fíjate. Puedes ver el número del proceso, el año en el que hizo la solicitud, en la que la empresa presentó la documentación al gobierno, cuál es el área declarada, que en este caso son 729 hectáreas, y vemos específicamente que es de diamante, y ves también la ubicación, fíjate. Esta solicitud está dentro de la tierra indígena caritiana, y si tú, por ejemplo, estás buscando hacer un reportaje, y tú puedes utilizar este tipo de cosas para hacer eso. Fíjate aquí, tú ves si aquí hay varias solicitudes en diamantes en tierras indígenas, aquí abajo, fíjate, donde están estos cuadritos amarillos. Aquí hay una de Vale de 1988, que es antigua, pero todavía está activa, fíjate. Si es de los 70, 80, eso ya se sabe que es ilegal, ¿no? Y tú vas a ir buscando, puedes ir filtrando. Y en esa herramienta de Amazonía Minada, tú puedes ver todas esas solicitudes que están encima de las tierras indígenas y que pueden afectarlas. Y ya te da muchísima información. Y puedes hacer una pauta o un reportaje, lo que necesites. Ahora tengo una pregunta de Bruna Chagas, que es para todos ustedes, y creo que la podemos hacer, y creo que es una pregunta muy pertinente, que es con el tipo de contenido. No entra en cualquier periódico o portal porque no tiene conexiones políticas. Y cuando ustedes descubren algo y quieren publicar esa denuncia, ¿cómo hacen ustedes esa búsqueda y cómo hacen ustedes para publicar ese reportaje? Creo que puede empezar a responder Joseph. Perdón, no entendí bien la pregunta. O sea, ¿cómo es la manera de eh, poner los datos? No entendí bien, perdón. Quando vocês descobrem alguma coisa, Cuando ustedes descubren algo y ustedes quieren publicar sobre esto, y como esto no aparece en los medios tradicionales, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen ustedes esa búsqueda para publicar eso de una forma independiente? Sí, creo que es el reto de llevar temas que no están en agenda y ponerlos en agenda. La minería ilegal ocurre desde, creo que la colonia en Venezuela, pero muchas veces no ha sido tan vista. Es un tema que no solamente está deforestando nuestra selva, sino también cambiando el tejido social y afectando comunidades indígenas y no solo indígenas.
es el reto de todos los periodistas de cómo poner en agenda estos temas. Conecto esto con la pregunta anterior también porque hay algo que me faltó y es trabajar en redes. Les hablaba de buscar lazarillos o guías o gente local, pero creo que también ayuda mucho cuando trabajamos en redes. Los Panama Papers fueron el pináculo cuando 400 periodistas, cada uno desde su medio, mostró cómo funcionaba todo el mundo offshore, los paraísos fiscales. Aquí a nosotros nos ha ayudado, e incluyo a Yuri allí porque es parte de la red de investigaciones de las selvas tropicales del Pulitzer Center, poder conectar nuestras historias con otras partes. En general nosotros hemos trabajado estos temas desde nuestras fronteras, pero resulta que, bueno, si el crimen organizado y todas estas redes ilegales de tráfico funcionan de manera global, los periodistas también tenemos que ponernos de acuerdo y tener una mirada global. Y en eso ha ayudado mucho el Pulitzer Center, como muchas otras redes. Y bueno, allí también aprovechar el lenguaje multimedia y tratar de ser más cercanos es un tema que nos ocupa buena parte de nuestro tiempo y a veces creo que nos tardamos mucho tiempo en la investigación y no tanto en cómo llevar esos datos. Y si hay un premio Nobel de literatura que es un cantante, tal vez nosotros deberíamos hacer un mejor esfuerzo, no solamente en escribir. Complementando um pouquinho do Joseph, eu acho que é isso. Bueno, Assim, para complementar un poco lo que dice Joseph, yo creo que es eso. Hay algunas reportajes que no llaman la atención en grandes medios de comunicación, pero es traerla a la palestra, es traer ese tema a la palestra. Y la relación que tiene la Amazonía con Brasil es importante. Ha mejorado mucho esto después de 10 o 20 años. Hay muchos medios que quieren invertir en la Amazonía ahora, ¿no? Pero yo creo que hay una red también que están interesados en esto. En Brasil y fuera de Brasil, uno puede ver muchos reportajes más en diferentes medios nacionales e internacionales, en Brasil, en Venezuela, en Mongabay, que es un gran socio estratégico para diferentes países de América Latina. Yo creo que aproximarse a esa red de medios y con eso uno puede tener un mayor alcance para poner ese tema en la pauta, en la palestra, ¿no? Y para darle más visibilidad. Y creo que es eso lo que tenemos que hacer, buscar medios que ya están en esa red, que ya están publicando. En Brasil tenemos la agencia pública que hace un trabajo muy bueno, el Reporter Brasil, que está haciendo un trabajo excepcional también. Y hay otros medios, ¿no? Que también ayudan. Hay otros medios que están intentando y que publican bastante sobre la Amazonía. No hay que mantenerse en una pelea con un medio grande que no quiere publicar. Okay, yo creo que no hay que perder el tiempo en eso, sino buscar la gente que está dispuesta a hacer esto de una forma responsable. Hola, ¿qué tal? Sí, coincido con lo de redes. Mongabay Latam publica con otros medios, o sea, tenemos medios que republican nuestra información en toda Latinoamérica, pero además de eso, creo que también ver que la información de alguna forma impacte en los tomadores de decisiones, ¿no? Ese es un trabajo más fuerte, digamos, más difícil a veces, pero en muchas ocasiones los reportajes logran eso. Les mencionaba el caso de las pequedragas, que se empezó una investigación fiscal a partir del reportaje. Pero además creo que es importante que cuando se publica la información se trate aparte de publicar en varios medios, de que llegue a las personas que tienen que ver con estos temas, ¿no? Nos ha pasado de que conforme vamos teniendo más tiempo, nosotros como Mongabay es un medio que está por cumplir 6 años,
con el tiempo, cada vez están más pendientes de nuestras publicaciones, ¿no? Muchas veces nos han comentado, uy, cuando vamos a alguna conferencia, algún evento, nos dicen, ah, sí, leí tal cosa, gente del Ministerio Público, gente de la Fiscalía, congresistas, personas de los ministerios, ¿no? Que saben que nosotros estamos siempre detrás de esos temas, porque además Mongaguay es un medio especializado, y que empiezan a seguir las publicaciones que hacemos. Creo que eso también es súper importante para poder seguir poniendo en agenda estos temas que con el tiempo cada vez están entrando más en agenda, ¿no? Gente, nós estamos chegando ao final, então, do nosso Estamos webinar. llegando al final de nuestro webinar. Y bueno, ahora quiero hacer una última pregunta. No sé si ustedes pueden responder, pero bien rápido. E aí, também uma pergunta para os três. Então, Y también es una pregunta para los é do tres. César Edmundo Es una Lopes pregunta de Urinac. César López Urinac. Falar um pouco mais Ustedes sobre pueden hablar un poco más sobre la importancia del rastreo de los minerales hasta su destino final y también sobre la importancia de poner un protector humano en cada uno y cada una de las áreas que está siendo afectada. começando com o Joseph. Sí, Podemos empezar con Joseph. como bien dice la máxima del periodismo de investigación, follow the money, el gran reto es seguir la cadena, pero qué difícil es porque estamos hablando de cadenas de contrabando informal e ilegal. Creo que los tres coincidimos, Ivette, Yuri y mi persona, en estas investigaciones en que estamos empezando a usar imágenes de rastreo satelital y de inteligencia artificial, que es una metodología más que se suma a las que ya usábamos antes, empezando por el periodismo tradicional. No creo para nada que muera el periodismo tradicional, mucho más en estas zonas en que, bueno, son selvas tropicales, hay mucha nubosidad, la tecnología no es perfecta y no nos va a servir para todo, pero creo que es un mix de muchas cosas para llegar a ser. Es un reto y es desafiante, pero también es reconfortante hacer este trabajo, nos gusta y creo que esta es la manera, mezclando diferentes metodologías. Com relação a colocar pessoas, né, Con nas respecto matérias, a poner personas en los reportajes, me parece muy importante. Y cuando nosotros hacemos un viaje de campo en un local que está siendo afectado por la minería, tenemos, por ejemplo, investigadores, personas que están relacionadas a alguna asociación, por ejemplo, indígena, pero un cuidado que nosotros siempre tenemos que tener es qué es lo que estamos exponiendo. Es mi hijo que está aquí, disculpen. o quanto essas pessoas vão ser expostas também, né? Às vezes, Esas personas van a ser expuestas. A veces hay gente que hace una entrevista y hace una denuncia. Ellos no tienen esa idea cierta del tamaño del riesgo que ellos al que se están exponiendo dando esa entrevista. também eu acho que é o nosso dever. Y también creo que es nuestro deber decir esto. Y hay gente que se acerca y dice, mira, quiero dar una entrevista y quiero contar lo que está pasando. Pero muchas veces ellos no saben lo que puede pasar después cuando tú publicas su nombre y todo eso. Y hay que explicarles bien eso para tener una seguridad absoluta de que sabe y que sabe bien ese riesgo al que se está exponiendo y que es una elección de ella, ¿no? Y es un cuidado que tenemos que tener cuando hablamos de personas y sobre todo cuando estamos en este contexto de la minería. Y con respecto a la cadena, siempre es difícil porque son grupos organizados que hacen esto. Entonces son siempre diferentes capas, diferentes empresas que negocian. No es del punto A al punto B específicamente. Tengo un amigo, por ejemplo, en la red de Publisher que dice mucho esto. Tú nunca vas a encontrar un delito de A llegando a B. Siempre A y B, C, D. Son diferentes capas. Y eso pasa justamente. Ellos hacen eso justamente para escapar de cualquier fiscalización. Y una forma que nosotros encontramos es ver los datos. Y por eso trabajamos, por ejemplo, con la bolsa de valores.
porque ellos son obligados a dar esos datos. Y ahí, bueno, se pueden encontrar algunos elementos que tú puedes relacionar con tu investigación. Por ejemplo, la refinería de Brasil que puede aparecer. Y nosotros hicimos, por ejemplo, un reportaje hace 3 años sobre una refinería canadiense que está invirtiendo en Brasil. Y esa mina que ellos están construyendo de potasio está en una tierra indígena. Nosotros hicimos un reportaje y ahí fuimos mostrando cómo documentos que esa empresa envió a la Bolsa de Valores de Estados Unidos mostraba que ellos estaban mintiendo para los inversores. Ellos decían que la obra de la mina estaba correcta, que no había ningún problema jurídico, que todo estaba resuelto, y cuando nosotros veíamos esto, eso no era lo que estaba pasando. Y entonces hicimos un reportaje exponiendo toda esa situación. Y follow the money. Lo que más duele es que cuando tú los entregas, ¿no? Entonces, si tú les muestras a los inversores de ellos que ellos están mintiendo, las acciones se caen y las empresas pierden dinero. Y eso genera un perjuicio en una empresa que está haciendo algo malo. Y son datos importantes. Yo creo que un camino importante para ver la cadena productiva es ver siempre documentos en la justicia, en la bolsa de valores, para intentar entender mejor qué es lo que está ocurriendo y de dónde ellos están comprando ese mineral. Bueno, sumando a lo que han dicho ya Joseph y Yuri, cómo seguirle la pista hasta el destino final, pues sí, empezar a ver hacia dónde va primero, ¿no? En este primer reportaje que presenté, por ejemplo, se sabía dónde terminaban vendiendo ese oro ilegal libremente, que son en estas casas de oro, pero de ahí pasan a copiadores y pasan, finalmente se termina lavando este oro, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos reportajes, no muchos, pero sí algunos reportajes sobre cómo se lava el oro, ¿no? Con documentos de permisos de extracción de oro en zonas permitidas que se usan y se reutilizan, ¿no? Se reutilizan tantas veces manipulando los documentos porque no hay una vigilancia digital de estos documentos, son papeles que corren, ¿no? Por ejemplo, en Perú. Entonces, estos papeles muchas veces se reutilizan y termina así lavándose este oro que entra por pequeñas cantidades a estas pequeñas casas y luego se venden a copiadores. También siguiéndole la pista a las empresas que exportan oro, las empresas que venden, las empresas que acopian, las empresas que procesan oro, ¿no? Son formas de seguirla y hemos publicado algunos reportajes sobre esos caminos. Y en cuanto a la protección de las personas, de las fuentes, pues sí, cuando están en riesgo nosotros optamos por no mencionar su nombre, ¿no? En algunos casos no mencionamos el nombre, en otros casos ponemos nombre referenciales, pero lo indicamos bien en el reportaje, porque ha pasado mucho y está pasando que no solo son personas que viven amenazadas, ¿no? Que además se quedan en los lugares, como es el caso de los pueblos indígenas, ¿no? Los pobladores indígenas viven ahí, entonces ellos enfrentan el riesgo todos los días. Y hay casos de líderes asesinados en Perú, en Brasil, en todos nuestros países. Entonces, cuidamos mucho de mantener la integridad y de mantener, de no visibilizar, de no hacer visibles a las personas que están enfrentando estas amenazas. Bueno, gracias. Ahora estamos llegando a nuestro final de nuestro webinar. Quisiera agradecer a Joseph, a Yuri y a Ivechi por haber aceptado nuestra invitación para hablar sobre la investigación del impacto de la minería ilegal en América Latina. Agradezco también a mis colegas, Andrea Sávar, editora de español, y María Lozada, subeditora de español,
por la alianza en este webinar, que fue un formato inédito. Nunca habíamos hecho un webinar en español y portugués. Y también quisiera agradecer a todos los participantes y pedirles disculpas porque no vamos a poder hacer todas las preguntas. No tenemos tiempo, lamentablemente. Quisiera también decir que el día 15 de diciembre vamos a tener también un webinar sobre un entrenamiento de seguridad para periodistas, de una herramienta que estamos publicando en diferentes idiomas. De hecho, ya tenemos en portugués, que es el Journalist Safety Assessment Tool, que es una herramienta de evaluación de tu propia seguridad para redacciones y freelancers, y va a ser el 15 de diciembre. Y también quería invitarlos a el GI Gen en español y portugués, y ustedes puedan saber de todos nuestros eventos. Y esperamos encontrarlos en breve, en poco tiempo. Muchísimas gracias a todos.